Bueno, y tenemos en este momento vía Zoom a la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar, y también al representante de los derechos humanos, Hugo Maldonado, defensor de los derechos humanos en el territorio nacional. Y vamos a comenzar con Digna porque hay una situación sumamente alarmante. Ya suman 120 positivos en la Penitenciaría Nacional de COVID-19 según las estadísticas que maneja SINAGER. Digna. Buenas noches, licenciada Cecia Mejía, abogado Pablo Gerardo Matamoros, a todo el auditorio de HCH. En este caso podemos informarle que de manera oficial el Instituto Nacional Penitenciario tiene un informe hasta ahora de 80 privados de libertad de primer ingreso contagiados de COVID-19, los cuales se encuentran en una zona de aislamiento que desde antes de la pandemia fue habilitado por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Estamos hablando desde antes que se reportara el primer caso de COVID-19 en la población penitenciaria del país. Estos privados de libertad ya están culminando con su periodo de cuarentena, han estado bajo supervisión médica recibiendo el tratamiento adecuado. Se ha estado trabajando en conjunto con el personal de la Unidad de Vigilancia de la Salud, asimismo con la Secretaría de Salud, y es así que se ha integrado un equipo multidisciplinario para brindar la atención a estos privados de libertad que ya están terminando su periodo de cuarentena y que hasta el momento se han mostrado asintomáticos, manteniendo su buen estado de salud. Lo que pasó en la penitenciaría, Digna, porque ustedes incluso antes de que se decretara el confinamiento en el país suspendieron las visitas. ¿Cómo llegó el COVID a la penitenciaría? Un informe especial. Estamos hablando de privados de libertad de primer ingreso procedentes por orden judicial del departamento de Cortés, asimismo del Distrito Central. Desde antes de que se registrara el primer caso de COVID-19 en el sistema penitenciario, las autoridades aplicaron lo que es el protocolo de bioseguridad. Este protocolo de bioseguridad justamente aplicaba lo que es el aislamiento de las personas de primer ingreso en una área donde pudieran estar bajo supervisión médica, asimismo realizar la coordinación con las autoridades sanitarias para realizarle las pruebas de COVID-19. A raíz de la aplicación correcta de este protocolo es que se ha podido detectar estos casos en el área de primer ingreso. Estamos hablando que son 225 privados de libertad de primer ingreso que están conviviendo en estas zonas. Cabe mencionar y aclarar que los 80 que han dado resultado positivo se encuentran en el área habilitada para pacientes de COVID-19. Asimismo, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han contratado a 10 médicos y 10 personas en el área de enfermería para atender específicamente a estos pacientes de COVID. Digna Aguilar, muchos familiares de personas que tienen a sus parientes dentro de la cárcel en Támara nos llaman porque ellos se han querido comunicar y no saben si su pariente está o no está enfermo. Hoy una madre del Departamento del Paraíso me hablaba y digan que al menos den una lista o de los sanos o de los que están contagiados para poder saber, o si hay alguna línea telefónica donde familiares pueden llamar para consultar si su familiar está enfermo o no está enfermo. Digna. Bueno, en este caso podríamos decirle que en relación a la información, recordemos que se puede dar a las personas, familiares directos nada más. No se puede dar a personas particulares. En este caso, no hay manera de saber si el que está preguntando es un familiar directo de este privado de libertad. Sin embargo, podemos decirle que se está trabajando muy de la mano con la Secretaría de Salud a través de sus regionales sanitarias, asimismo con los organismos de derechos humanos, juzgados de ejecución, justamente para darle la comunicación y la información correcta a los familiares directos de estos privados de libertad que han dado positivo en las pruebas de COVID-19. Sin embargo, para llamarlos a la calma, podemos decirles de que ellos están asintomáticos,
que no han presentado ningún tipo de complicación en su salud. Es más, tenemos un equipo permanente de la Unidad de Vigilancia de la Salud trabajando de manera coordinada con el personal médico que está asignado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, y es así de que ellos son veedores también de todo el tratamiento, seguimiento y manejo que se está dando a estos pacientes de COVID-19. Bien, muchas gracias, Digna Aguilar, del Instituto Nacional Penitenciario. Es sumamente alarmante. ¿Cuándo fue el último día que realizaron pruebas, Digna? Las pruebas se continúan realizando, Cecia, justamente. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han iniciado un censo sanitario en todo el establecimiento. Es así que se está realizando visitas en el módulo de diagnóstico Casablanca. Ya también se censó a las personas de la tercera edad que conviven en este centro penitenciario, y así de manera sucesiva se va a realizar en todo el establecimiento con el apoyo de los juzgados de ejecución y la Secretaría de Salud, así como de organismos de derechos humanos. Bien, gracias, Digna. Bueno, siguen las pruebas realizándose en el Instituto Penitenciario, Pablo, y definitivamente podría ser una catástrofe si siguen los casos aumentando en la penitenciaría. Digna, ¿cuántos casos dice? Ellos manejan los datos de 80. 80. ¿Y las autoridades de SINAGER? 120. 120. Bueno, es una situación difícil porque muchas personas nos han estado llamando desde el fin de semana. Averigüen qué pasa dentro de la penitenciaría de Támara. Hay muchos casos. Mire, a nosotros nos dicen, están graves. Digna dice que son asintomáticos. Dice que solamente están en una área y ya están controlados. Otras personas nos dicen que hasta en diagnóstico había una persona que está bastante grave, muy grave, que pertenece a diagnósticos. Digna nos dice que son personas que recién llegan y es por eso que le están dando casos de coronavirus. Otras personas nos dicen lo contrario, pero es decir, quisiéramos saber o tener más información de lo que realmente ocurre ahí. Ahora, quienes pueden ingresar ahí son representantes de los derechos humanos. Solo ellos, y por eso tenemos también vía Zoom a esta hora de la noche a don Hugo Maldonado, a quien le consultamos si han realizado justamente estas visitas al interior de la Penitenciaría Nacional para constatar cuál es el estado de estos privados que han dado positivo de COVID. Buenas noches, licenciada Cecia Mejía, licenciado Pablo Matamoros y la licenciada Digna Aguilar. Mire, yo creo que la situación en la Penitenciaría Nacional, ni la licenciada Digna Aguilar ni este servidor vamos a poder determinar cuánto es la situación de infectados que hay. Lo que estamos solicitando como organismo de derechos humanos es que se realicen las pruebas de hisopado en vista de la situación de auxilio que están pidiendo, no solo los mismos privados de libertad, sino también los familiares de los privados de libertad. Yo creo que al interior de, si este hisopado se lleva a cabo, el PCR, que es la prueba rápida, se lleva a cabo, vamos a tener números y estadísticas que nos van a dar frío, porque en realidad un médico que por esas situaciones de la vida tiene a dos hermanos privados de su libertad, él los fue a visitar y los dos hermanos de él en una área de la penitenciaría están con toda la sintomatología y me llama y me dice, licenciado Maldonado, mis hermanos tienen COVID. El problema es que no hay quien los atienda a nivel de Penitenciaría Nacional. Nosotros reconocemos los esfuerzos del Instituto Nacional Penitenciario, reconocemos los esfuerzos del gobierno, reconocemos cualquier cosa. El problema es que no se mantuvo esa situación de bioseguridad, estar entrando y saliendo personal penitenciario, estar metiendo nuevos privados de libertad, que si bien es cierto que están en una área determinada, pero ahí queda el virus, alguien entra, ahí toca donde estos tocaron y se lleva el virus hacia adentro. Yo creo que nos vamos a sorprender de las estadísticas, pero si hacen el PCR respectivo de los 1.800 privados de libertad que hay en Casablanca,
yo le acredito que nos vamos a asustar, no quiero alarmarlos, pero según hemos platicado este día, privados de libertad, realmente es bueno que nos demos cuenta cuántos son, porque así les podemos dar, se les puede atender, se les puede dar el tratamiento maíz o ya sea el tratamiento catracho, porque en realidad la situación, lo que más nos preocupa, abogado Pablo Matamoros, es las enfermedades de base que hay al interior de la Penitenciaría Nacional. Ahí hay tuberculosis, ahí hay VIH, ahí hay hipertensos, hermanos hondureños privados de libertad que tienen cualquier cantidad de cáncer. Entonces, eso es la situación que nos va a llevar a tener una propia pandemia al interior del sistema penitenciario del país. Se nos murió un privado de libertad que venía proveniente del Centro Penal de Puerto Cortés, en Olanchito. Ayer nos dio positivo un guardia penitenciario del Centro Penal de este sector de Intibucá. Ilama está contaminado, La Tolva. Entonces creemos nosotros que la situación es crítica. No sé si se puede rescatar, pero la responsabilidad estatal es que SINAGER pueda pasar el hisopado o las pruebas PCR a nivel de centro penitenciario y vamos a dar cuenta que las estadísticas se nos van a disparar. Y bueno, justamente, Digna, aquí me preguntan familiares, supongo, Digna, que quién los está atendiendo, porque hay preocupación. Las familias, quienes tienen a un privado de libertad al interior de estos centros, están preocupados, Digna. No, en eso tiene toda la razón. Entendemos que los familiares estén preocupados, sin embargo, podemos decirle que en los últimos días el Instituto Nacional Penitenciario ha contratado 10 médicos y 10 personas en el área de enfermería para atender a los 225 privados de libertad de primer ingreso. A ellos y a los 80 que están en el área de tratamiento COVID, estas 10 personas, 20 personas, 10 médicos y 10 enfermeros están encargados de la atención de ellos. Ahora bien, el censo sanitario que se está haciendo en recinto general, que es decir, los módulos de diagnóstico Casablanca y el resto de módulos que existen en el área de arriba, como se le conoce, ahí es el personal que está asignado al área del hospital. Asimismo, se sigue la contratación de médicos y se está trabajando, como le comentaba anteriormente, con un equipo de la Unidad de Vigilancia de la Salud, asimismo con personal de la Secretaría de Salud. Entonces, no es solo el Instituto Nacional Penitenciario que está realizando este trabajo en beneficio de la salud de la población penitenciaria. Es un trabajo en conjunto que se está realizando con la Secretaría de Salud. Asimismo, le podemos decir al abogado Maldonado que las pruebas de PCR se están realizando. La Secretaría de Salud está realizando las pruebas PCR, está realizando pruebas rápidas y es a raíz de esta correcta aplicación de los protocolos en que se han podido detectar estos casos y darles la atención inmediata. De esta manera podemos decirle, si bien es cierto, estos son en el área de mínima seguridad, es decir, en donde están todos estos privados de libertad de primer ingreso. Sin embargo, no significa de que a las personas que están en el recinto general se les tenga abandonados, ya que, como le mencionaba anteriormente, se ha iniciado un censo sanitario justamente para conocer el estado de salud de estas personas. En las pruebas que está realizando por parte de la Secretaría de Salud, se encuentra para detectar COVID, para detectar dengue, asimismo tuberculosis y VIH. Entonces, si vemos, es un trabajo bien completo el que está haciendo los médicos de la Secretaría de Salud como el personal médico asignado por el Instituto Nacional Penitenciario. Bueno, Hugo Maldonado, ya para finalizar, presidente del Comité de Derechos Humanos en nuestro país, ¿ustedes cuánto contabilizan de personas que están contagiadas por COVID-19? Miren, nosotros realmente escuchamos el SOS de los familiares, escuchamos el SOS de privados de libertad de Casablanca,
en donde hay arriba de 1.800 privados de libertad y que realmente es una preocupación grande. Inclusive nos han dicho a nosotros que de Casablanca han sacado en carreta de manos a enfermos que ya no pueden ni pararse. Yo creo que, y reconocemos el pequeño esfuerzo, el esfuerzo que hace el Instituto Nacional Penitenciario, pero creo que esto, si se hubiese comenzado hace 2 meses, desde cuando el Comité de Derechos Humanos les puso en alerta sobre la situación de lo que podía pasar en Támara, donde hay 7.500 privados de libertad en este momento, creo que si hubiese podido detectar todo lo que las enfermedades bases que ha establecido la licenciada Aguilar, creemos nosotros que nosotros podemos ayudar en parte. Sabe que un limón, me estaban diciendo los privados de libertad, un limón al interior de la penitenciaría cuesta 20 lempiras y que un mazo de manzanilla cuesta 50 lempiras y que realmente las autoridades no permiten que inclusive ni tan siquiera eso les estén llevando. Yo creo que hay que ser responsables y manejar la situación de la pandemia con un sentido de humanismo, porque si bien es cierto, son privados de libertad, pero el 52% de los privados de libertad solamente son procesados. Entonces hay que hacer algo para poder mediáticamente salvarle la vida a muchos privados de libertad en este sector de la Penitenciaría Nacional, como la situación de Cefas. Ahí hay 60 niños en Cefas que están acompañando a sus madres, a sus progenitoras, y que también están pasando en la misma circunstancia, licenciada César. Un informe especial. Bien, muchas gracias a Hugo Maldonado y también a Digna Aguilar por haber participado a esta hora de la noche con nosotros en HCH Nocturno. Gracias.